Imaginen esta escena, 6 tribus de Israel parados en la ladera de un monte y frente a ellos las otras 6 tribus parados en la ladera del monte vecino y en el medio, en el valle, los levitas gritando una por una las desgracias que le pasarán a ellos, al pueblo de Israel, si no obedecen la palabra de Dios. Ahora imaginen a todo el pueblo desde los 2 montes gritando amén a pura voz, un amén que se escuchó en toda la tierra que recién habían entrado. Amigos, ese día les quedó claro que la condición de vivir aquí dependería de una sola cosa, hasta que la palabra se rompió y ahí se fueron al exilio. Es por eso que después de 1800 años, un grupo de sacerdotes y profesores católicos le enviaron hace menos de un mes una carta al Papa León XIV diciéndole que reconozca ese regreso como una obra de Dios, como una obra divina. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Y estoy en el monte Kabir de Shombrón, de Samaria, y detrás mío, sí, a mi izquierda, el monte Eibal, el monte de la maldición. Allí atrás, que está pelado, un monte maldito. Y a mi derecha está el monte Grisim, el de los samaritanos, el monte de la bendición. En el medio la ciudad Shem, Siquem, una de las más antiguas de todo el universo, de toda la humanidad. Y estoy aquí, amigos, para hacer un recorrido y para contarles qué fue precisamente lo que Dios le pidió al pueblo, cuál era la condición para que esta tierra les pertenezca. ¿Dónde lo dijo? En la porción semanal que se está leyendo hoy en las sinagogas de Israel y del mundo, una porción del último libro llamada Re. Gracias por acompañarme, comencemos. Y amigos, debajo nuestro, el valle Tirza, y miren qué increíble, los montes de la bendición y la maldición. Ni hacía falta que los describa, lo pueden comprobar con sus propios ojos. Reciben el mismo agua, el mismo viento, el mismo sol, pero uno está pelado como mi cabeza y el otro está lleno de vida. Si les gusta este paisaje, no saben lo que les espera a continuación cuando baje de este monte al segundo destino. Como les dije antes, hace unas semanas llegó al Vaticano una carta firmada por 165 personas. Profesores de seminarios, sacerdotes, gente que enseña la Biblia en universidades católicas de Roma y de Estados Unidos. Le escribieron al Papa León para pedirle una sola cosa y la pusieron en forma de pregunta. Si los católicos tienen que ver en la existencia del Estado sionista de Israel una señal de la providencia de Dios, sí o no. Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pero Roma lleva 60 años sin contestarla. Roma reconoce al Estado de Israel, tiene embajada, tiene relaciones diplomáticas, pero sobre lo otro, sobre si el regreso de este pueblo a su tierra significa algo delante de Dios, no dice ni una palabra. Ahora, hay algo que mucha gente no sabe y que cambia por completo cómo se ve todo esto. Amigos, hace 60 años la Iglesia Católica se sentó a revisar lo que había enseñado durante siglos sobre los judíos y publicó un documento que se llama Nostra Aetate. Ahí dejó escrito que no fueron los judíos quienes mataron a Jesús y que el pacto de Dios con el pueblo judío nunca fue anulado, que ese pueblo sigue siendo el pueblo elegido. ¿Y saben qué? No quedó en una frase suelta. Hace unos años volvió a publicar un documento entero dedicado solamente a eso. Y lo que yo no entiendo, cómo aún así todavía hay millones de hermanos cristianos, católicos o evangélicos que me escriben en los comentarios convencidos que ese lugar pasó a la iglesia, que ellos ocuparon el sitio de Israel y que ellos son el pueblo elegido. No los culpo a ellos, quizás lo escucharon así desde chicos, se lo enseñaron así, o que nadie les contó que aquello ya se había revisado y decretado nulo. Lo cierto es que la porción que se lee hoy no anda con vueltas, dice así y cito: porque el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si eso ya quedó escrito y la iglesia ya lo reconoció, ¿por qué hace falta que alguien le pida hoy al Papa que lo diga una vez más? ¿Saben qué? Para entender por qué esa carta existió, por qué la escribieron, hay que saber cómo llegó Roma hasta aquí. La historia es fuerte. En enero de 1964 aterrizaría en Israel el Papa Pablo VI.
Era el primer papa que pisaba esta tierra, la Tierra Santa, en muchísimos siglos, y el primero que se subía a un avión. El gobierno de Israel lo recibió como se recibe un jefe de Estado, que es también lo que es, con alfombra, con honores, con las autoridades formadas esperándolo. Estuvo 11 horas dentro del país, pero en esas 11 horas no dijo una palabra sobre Israel, no lo nombró ni una sola vez. Habló de Tierra Santa, de lugares, habló de paz, pero esquivó el nombre del país que lo estaba recibiendo. Tampoco entró en la parte occidental de Jerusalén. Les recuerdo que entre 1948 y 67 Jerusalén estaba dividida. La parte occidental era de Israel y la parte este, con todos los lugares santos, estaba en manos de los primos musulmanes de la Liga Árabe, que a propósito no dejaban a judíos y cristianos entrar a los mismos sitios. Y para que el Papa pueda entrar, hubo que tramitar con las Naciones Unidas. Todo eso fue calculado porque en el Vaticano tenían miedo de que nombrar al Estado sionista de Israel equivaliera a reconocerlo. Los diplomáticos israelíes lo entendieron perfectamente y se lo tuvieron que tragar en silencio delante de las cámaras. Ese silencio duró casi medio siglo. El Estado de Israel se fundó, ganó guerras, recibió millones de personas, construyó ciudades y universidades, pero el Vaticano seguía sin abrir una embajada. Ni relaciones, ni embajador, ni papel firmado. Hubo que esperar hasta el 30 de diciembre de 1993 para que las dos partes firmaran por fin un acuerdo y se reconocieran de verdad 45 años después de la independencia. 7 años más tarde ocurrió algo que muchos de ustedes vieron por televisión. En marzo del año 2000, Juan Pablo II, el Papa, vino a Jerusalén, caminó hasta el Cótel, el Muro de los Lamentos, y se quedó ahí parado un rato largo. Muy viejo y muy encorvado, apoyando la mano en la piedra, se puso a orar en voz bajita. Y después hizo lo que hace cualquiera que llega de visita, sacó un papelito doblado, una petición, y la metió entre las piedras. Ese papel tenía el escudo del Vaticano y su firma. Pedía perdón a Dios por el comportamiento de los que a lo largo de la historia hicieron sufrir tanto a este pueblo. Con el permiso del Papa, aquel papelito hoy está guardado en Yad Vashem, el Museo del Holocausto. ¿Entendieron? De un papa que no podía decir la palabra Israel a un papa pidiendo perdón contra el muro, pasaron nada más que 36 años. Y ahora hay católicos que quieren dar el paso siguiente y que se diga en voz alta que la vuelta de este pueblo a esta tierra tiene la mano de Dios detrás. ¿Cuánto habrá que esperar esta vez? Esperen hasta el final del video. Para entender lo que se está discutiendo en Roma, hay que volver al día en que esta tierra cambió de manos. Moshe o Moisés ya sabía que él no iba a entrar y antes de despedirse dejó una instrucción muy concreta sobre lo que el pueblo tenía que hacer apenas cruzara el río Jordán y pisara el terreno. Sus palabras fueron estas y cito el comienzo de la parashá. Re'é, mira, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Y después dio la orden. La bendición se pondría sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ibal. Años más tarde, Yehoshua o Josué trajo hasta aquí al pueblo y lo cumplió al pie de la letra. Amigos, piensen en el momento que el pueblo grita amén después de cada desgracia que le espera si no cumplen la palabra. ¿Qué significa eso? Que estaban firmando ellos mismos con la voz lo que iba a pasarles si un día se olvidaban de todo aquello. Ya que estamos hablando de las palabras que quedaron escritas aquel día, les cuento que esta Biblia en hebreo y español que cargo en la mano en cada paseo, la tienen para ustedes en nuestra tienda virtual, tiendabacari.com, todo junto, con envíos desde Israel a todo el mundo. El enlace se los dejo en el primer comentario. Amigos, la tierra se entregó ese mismo día, aquí mismo, con las dos posibilidades puestas sobre la mesa, delante de todos y con el pueblo enterado de las dos. Y yo pregunto entonces, si quedarse dependía de cumplir y no cumplieron, ¿qué pasó después con esta tierra?
Pasó lo que estaba anunciado. Los reinos cayeron, el templo ardió y la gente salió de aquí a la fuerza, encadenada o escapando. Empezaron 1800 años en los que esta tierra estuvo gobernada por todos menos por sus dueños. Romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, turcos, británicos, uno detrás de otro, y aquí es donde hay que tener cuidado, amigos, porque se repite mucho una frase que es falsa, que esta tierra quedó vacía de judíos esperando a que alguien volviera. Eso nunca ocurrió, nunca. En Jerusalén, en Tzfat, Safed, en Hebrón y en Tiberias hubo comunidades judías de manera continua, generación tras generación, sin cortarse jamás. Minorías, sí, es verdad, pero abandono nunca. Eran pocos y pobres. Vivían del estudio, de las donaciones que llegaban de las comunidades de afuera y de lo que les permitiera el gobernante de turno. Ellos pagaban impuestos a un extranjero para poder rezar en su propia ciudad, enterraban a sus muertos con permisos ajenos, así que lo que se perdió durante todos esos siglos fue solamente la soberanía. Es decir, que ninguno de ellos decidía nada sobre el lugar donde habían nacido, pero nacían aquí. Y la porción de esta semana había sido muy clara con el asunto de la permanencia. Dice así: estos son los estatutos y las leyes que cuidarían de cumplir en la tierra del Señor. Dios de sus padres les dio para que la posean todos los días que ustedes vivan sobre esa tierra. Todos los días que vivan sobre ella, dice. Y ahí está la palabra que complica todo. Porque entonces la pregunta cambia de forma. ¿Lo que se prometió era estar aquí o era mandar aquí? Si era estar aquí, les dije que estuvimos. Pero si era mandar, ¿qué significa que después de 1800 años este pueblo haya vuelto a hacerlo por medio del movimiento sionista? Amigos, miren qué locura todo esto. No les pude mostrar los alrededores, pero les aseguro que cuando buscan la definición de un oasis, aquí la tienen frente a sus ojos. El 100% de esta gente es judía, de los asentamientos colonos que están alrededor, disfrutando de las últimas horas antes de que entre el Shabbat. Si antes estábamos en las alturas, en el asentamiento Elón Moré, ahora bajamos de las montañas hacia el valle del Jordán a un lugar desértico que se llama Fatzael. El nombre viene del hermano mayor de Herodes y así se llama este lugar, Piscina de Herodes. Cuando los enemigos lo capturaron y supo que lo iban a usar para doblegar a su familia, se quitó la vida antes que servir de moneda de cambio. Herodes nunca lo superó y años más tarde levantaría una ciudad entera aquí con el nombre de su hermano. Fue lo último que construyó. 4 años después estaba muerto. Y lo que hizo en este sitio fue una obra de ingeniería que todavía impresiona. Trajo el agua de los manantiales por un acueducto de 6 kilómetros y armó un depósito gigantesco, más grande que una piscina olímpica, como ven. Una piscina que las paredes son las originales. Con esa agua regó unas plantaciones cuyos frutos se comían en la mesa de los ricos de Roma y después esta tierra fue pasando de mano en mano como una herencia de lujo. Primero se la quedó la hermana de Herodes, ella se la pasó a Livia, la esposa del emperador Augusto. De Livia pasó a su hijo Tiberio y así durante siglos este pedazo del Valle del Jordán fue propiedad privada de los emperadores de Roma. Hoy el agua, como ven, sigue corriendo igual y está llena de gente. ¡Qué lindo! Familias enteras con la comida encima de una piedra, chicos gritando y tirándose desde las rocas, muchos que se meten vestidos, bueno, son religiosos. Un viernes cualquiera del verano israelí. ¡Aleluya! Y resulta que la porción de esta semana ordenó exactamente eso y cito: y se alegrarán delante del Señor su Dios, ustedes y sus hijos y sus hijas, y sus siervos y sus siervas, y el levita que está dentro de sus ciudades. Alegrarse en esta tierra con los hijos y que nadie quede afuera. Eso fue una orden, y hay que verla cumpliéndose sola sin que yo la ande citando. Un rey que trajo el agua para los dueños de Roma, ¿y quién está dentro de ella ahora? Amigos, antes de despedirme y tirarme al agua, por supuesto, voy a cerrar el paseo contándoles que la respuesta del Vaticano todavía no llegó y que puede que tarde años, o que no llegue nunca, no sé. Yo tampoco se las voy a dar. Ustedes vieron hoy lo mismo que vi yo. 2 montes que llevan 3000 años parados uno frente al otro, esperando que alguien vuelva a decir amén.
Y a unos kilómetros de ahí, un agua que un rey trajo para llenarle la mesa a los emperadores, con chicos judíos tirándose de cabeza adentro. Los emperadores no están, el rey tampoco, los chicos sí. Y ahora díganmelo ustedes en los comentarios. ¿Esto que están viendo es historia o es otra cosa? Amigos, gracias por acompañarme hasta aquí en el video. Les recuerdo visitar la tienda virtual Bakkari Suelto en Israel. Todo junto, tienda Bakkari. Ahí van a encontrar cosas que salen de Tierra Santa a vuestras casas. No importa en qué lugar del mundo ustedes viven. Cremas del Mar Muerto, judaica, el libro del Tanaj con el que yo paseo todos los días. Y ahora llegó la hora de meternos en el agua. Así que gracias por seguir conmigo. Al agua, pato. זהו, עכשיו. איזה צלם. תודה רבה.